Una vez que abarcamos el contexto, las ideas generales de lo que es la deuda y lo que son las fuentes de financiamiento en general, vamos a hablar entonces de lo que es la valoración de bonos. Como les había comentado al principio, no pretendo que esto sea nuevamente un tópico de matemática financiera y de mercados que haya que repetir o haya que hacer una cantidad de cálculos considerable. Yo me voy a quedar con las ideas base y voy a enfocarme, como les comentaba, en el cálculo de los rendimientos que forman parte de lo que es el costo de capital, que es lo que ustedes van a evaluar posteriormente en otras materias de finanzas. Entonces voy a comenzar. Los bonos son un título valor de deuda. Eso implica una obligación contractual y además obliga a la empresa emisora a pagarle a un inversionista. ¿Cuál es el intercambio que se hace aquí? El inversionista le da fondos a la empresa para que pueda operar y a cambio el emisor le da un papel que le permite exigir este cobro de cupones y además funciona como un préstamo. Se tiene que pagar al final del periodo establecido el valor nominal del papel más el cupón que toca. Entonces se dice que un bono es un instrumento de renta fija. Fija porque no solamente es constante, el cupón ya está establecido en el contrato, la tasa también, todas las condiciones, sino que a priori se conoce cómo va a ser el pago. Ya el inversionista sabe de antemano, tiene más seguridad, hay más certidumbre de cuánto va a recibir por concepto de cupones en el tiempo. Va a desembolsar un valor presente hoy pagando por este bono que puede ser a la par, puede ser con prima o con descuento, y lo que va a suceder es que se le tiene que pagar esta serie de cupones que serían la renta del bono, lo que sería el flujo de caja, y posteriormente se le paga este valor nominal y el cupón del último periodo. Ya el inversionista sabe cuándo, cómo y cuánto le van a pagar, porque es una promesa de pago. Por eso se dice que los bonos son un instrumento IOU, que en español es yo te debo, y se considera que los flujos de caja son predecibles porque ya están establecidos. ¿Ok? Entonces, esta sería la estructura o el diagrama de tiempo de un bono. ¿Por qué una empresa está en la necesidad de emitir bonos? En primera instancia, porque tiene déficit de liquidez por falta de fondos internos, que es lo que yo les había comentado al comienzo. Primero, la fuente de financiamiento más barata que tiene una empresa, sobre todo cuando está empezando, es reinvertir las utilidades. Cuando ya está en una etapa de crecimiento, se habla del manejo de la deuda y puede acudir a ella para lo que son los procesos de expansión. Entonces, claramente, cuando se llega a ese punto, se pueden financiar inversiones con la emisión de bonos. Claro, hay todo un proceso de emisión que va a recurrir a especialistas, a abogados, está todo regulado por la Superintendencia de Valores y bueno, o sea, todo el proceso de lo que es emitir estos títulos al público. Pero bueno, ese es otro asunto ya más asociado a mercados financieros. Uno de los elementos más interesantes con el tema de la deuda es que se mantiene el control corporativo, ya que los que tienen los bonos no van a interferir a nivel de toma de decisiones, no van a las juntas directivas y no van a influenciar en lo que es el futuro de la empresa, simplemente se espera que se les pague. Entonces, emitir deuda es una estrategia defensiva para mantener el control, ya que es más riesgoso por lo que ya hemos conversado, emitir acciones y además tener nuevos socios. Entonces, además de eso, emitir bonos implica una señal positiva al mercado. ¿Por qué? Si hablamos de emitir deuda, significa que la empresa tiene músculo financiero y capacidad de pago, lo que significa que sus operaciones pueden generar flujo de caja para poder pagarle a estos acreedores. Como les digo, los bonos son una obligación. Entonces, como son un pasivo, se compromete la empresa. Y ese compromiso se tiene que cumplir. Además de que, ¿qué sucede? Que a diferencia de los préstamos bancarios, las condiciones, lo que es la tasa, lo que son los plazos y los montos, los pone la empresa emisora y además son más económicos que los préstamos bancarios.
Elementos de los bonos que hay que considerar para el cálculo de valores, sea valor presente, sea rendimiento. El valor nominal del título, que es lo que está impreso en el papel, lo que sería el tiempo, solo que en este caso hablamos de lo que es el vencimiento del bono, también se le llama maduración, e inclusive hay un término más sofisticado que es tenor. Tenor en el sentido de el tiempo que va a mantener el inversionista el bono en el portafolio, la tenencia, básicamente. La tasa de cupón, que puede ser fija o variable. En este curso, como en otros de finanzas que he hecho, vamos a mantener las tasas fijas y lo que es el cálculo del cupón en sí, el flujo de caja sería el valor nominal por esta tasa de cupón que ven acá. Y uno de los elementos más contrastantes sería la tasa requerida por el tenedor, que sería el costo de la deuda o lo que es el rendimiento al vencimiento. Esto es lo que vamos a calcular, que vamos a hacerle énfasis. Al igual que los préstamos, la deuda en general tiene beneficios fiscales y esto va a depender de las expectativas de los inversionistas. De hecho, les puedo decir a nivel de análisis de transacción que va a depender de este valor si el bono va a transar con prima o con descuento o a la par. Entonces, considerando eso, y ya que estamos hablando de expectativas, lo que sería esta tasa, este yield to maturity, se calcula con base en una curva de rendimiento. Es importante que entiendan que el tema de esta tasa no es algo al azar, sino que va a depender de las expectativas de los inversionistas y de lo que es el comportamiento de la economía. Aquí se puede relacionar los plazos de los bonos con la tasa de rendimiento. Aquí dice que es tasa de interés, pero debería ser la tasa de rendimiento al vencimiento, y se maneja a corto plazo y a largo plazo. ¿Qué es lo que se puede estimar? Cada título de deuda tiene su curva de rendimiento y aquí se puede ver cómo se manejan los rendimientos de instrumentos a corto plazo y a largo plazo. Lo usual en una economía que está en auge o en crecimiento es que los instrumentos a largo plazo rindan más que los de corto plazo. Eso implica que los instrumentos a corto plazo tengan un menor riesgo y los de largo plazo tengan mayor riesgo por el tema de la capacidad de pago. Y si hablamos de un escenario ya pesimista, si hablamos de una posible recesión, sucede que los instrumentos a corto plazo suelen ser más rentables que los de largo plazo y se invierte la curva. O pueden haber escenarios en donde no haya expectativas ni pesimistas ni optimistas y se mantenga la curva, se le llama la curva flat, en donde la tasa de rendimiento no va a estar en función al plazo, sino que se va a mantener constante. Entonces, ¿qué tipos de bono hay? Y las formulaciones generales. No voy a extenderme mucho en esto, ya se ha trabajado, pero básicamente se manejan tres tipos de bono. Los bonos cero cupón son aquellos que suelen ser a corto plazo y, como dice el término, no incluye cupones. Ahora, ustedes me dirán, ajá, ¿qué incentivo tiene para un inversionista adquirir estos bonos? Bueno, que pueden aprovechar descuentos. Lo usual es que un bono cero cupón se venda en el sentido de que el rendimiento sea superior a lo que ofrece el bono y se tenga que comercializar, se tenga que transar más barato por un tema de aprovechamiento de la liquidez. Entonces se emiten estos títulos simplemente para conseguir a alguien que los pueda comprar a un precio barato y que se le pueda entregar dinero a la empresa. Y la empresa es capaz de pagar el 100% del valor nominal cuando toque, recibiendo una menor cantidad. Eso es lo que es el costo de oportunidad. Entonces, para poder calcular el rendimiento exigido de un bono cero cupón, hay que despejar esta tasa de esta fórmula. Para un bono con cupón hay una fórmula aproximada que vamos a ver en otra lámina, pero básicamente, ¿qué se hace? Se calcula el valor presente de los cupones, se descuentan los cupones a esta tasa de rendimiento y se le suma el valor nominal, que es una extensión básicamente de esta fórmula, solo que aquí se incorporan los cupones. Entonces, bueno, dependiendo de las condiciones, si la tasa de cupón es mayor o menor al rendimiento exigido, hay una transacción, como les digo, con prima o con descuento. Se mantiene a la par si ambos valores son iguales. Y los bonos perpetuos son casos particulares que los cupones son indefinidos y su cálculo es mucho más sencillo. Ya lo hemos manejado por las fórmulas de matemática financiera. La perpetuidad
que en vez de ser aquí la renta es el cupón y en vez de ser la tasa de interés y hablamos de la YTM. Ok, en el siguiente video, ¿qué voy a hacer? Les voy a presentar dos ejercicios donde vamos a calcular los rendimientos, vamos a ver cómo se hicieron estas transacciones y vamos a llegar a conclusiones pertinentes de análisis. Esto lo vamos a ver a partir del siguiente video.